Vamos a ver. Primero, yo creo que el tema de enviar material de guerra debe de ser aprobado por el Parlamento, por el Parlamento, el Congreso y el Senado. Y sin esa autorización, yo creo que el presidente no tiene poder para mandar ese tipo de armamento. Con lo cual, debe de pasar por el Parlamento. Dos, vamos a hablar ya de lo que está pasando en este país. Vamos a ver, la persona que se sienta aquí habitualmente me hizo un día, José Ramón, ¿por qué no me analizas de verdad cuánto cuesta el estado del bienestar? Dije, vale, perfecto. Sí, hay muchas maneras de evaluar el estado del bienestar. Si nos podemos quedar en los, digamos, en los economistas de hace 40 o 50 años te hubiesen dicho que el estado del bienestar sería la sanidad, la educación y digamos que el tema de la jubilación, es decir, todo el tema de las pensiones. Yo he querido ser mucho más avanzado en este tema para, bueno, pues dejar menos margen a las críticas y he definido el estado del bienestar, por supuesto, como la sanidad y la educación, sí, es decir, como la seguridad social y el desempleo. Creo que un estado del bienestar debe cubrir pensiones y desempleo, necesita y debe de cubrir un ejército, una policía y una guardia civil, y debe cubrir también, como no, la justicia, las embajadas, etc. Y también creo que en este caso las relaciones con Europa. Entonces, si cogemos todos ese montante, tenemos que la sanidad y la educación en este país nos costó 115.000 millones en el año 2021 y nos ha costado 122.000 millones a falta de cierre y de ajuste en el último mes. La seguridad social nos costó 241.000 millones y el desempleo en el 2021 y nos ha costado 226.000 millones y baja por un motivo, porque en el 21 había todavía un porcentaje de ERTES tremendo que iban contra la seguridad social. El ejército el ejército, la policía y la Guardia Civil nos costó 20.800 millones y nos ha costado 21.900 millones, con un incremento casi del 5% en el 2022, la justicia, más las embajadas, más los gastos que supone formar parte de la Unión Europea, nos cuestan 23.000 millones y nos han costado 25.000 millones en el año 2022. Así tenemos que el estado del bienestar cuesta realmente 401.000 millones en el año 2021 y 395.000 millones en el año 2022. Esto lo presenté ayer en el Club Liberal, donde estaban el profesor Iranzo y el profesor Schwarz en la conferencia, y donde había aproximadamente unos 50 economistas, profesores, catedráticos de leyes y demás. Y cuando terminó la reunión, la mayoría de ellos, yo diría que el 80%, me felicitó, porque por fin había un dato claro en cómo valorar la economía del bienestar, que antes lo habían dicho tanto Iranzo como el profesor Schwarz. Hay varias teorías y cuando yo presenté esta me dijeron que les gustaba muchísimo. Y bueno, pues si tenemos 400.000 millones y el Estado se gasta 610.000 millones, veamos en dónde se los gasta. Tenemos los 400.000 millones que van a la economía del bienestar, al Estado del bienestar. Tenemos deuda e intereses que nos cuestan 108.000 millones, tanto en el año 2021 como en el 2022. Y si yo digo, he tenido un gasto total de 610.000, le resto los 400.000 del estado de bienestar y los 108.000 millones, ¿qué me queda? Pues me queda el gasto político. Es decir, 100.000 millones este país se gasta en gasto político. ¿Qué es gasto político? La diferencia. No, todo, bueno, vamos a ver, aquí es donde el gran reto que tiene en estos momentos el Estado en general es gastar menos.
porque si no gastamos menos. Es decir, nos pasa que con 527.000 de ingresos nos gastamos, o sea, tenemos un déficit y por lo tanto, que no lo he puesto aquí, y tenemos un coste de una deuda de 83.000 millones. Si nos vamos al 2022, nos hemos gastado en el estado de bienestar 395.000, nos hemos gastado 108.000 millones en deuda y gastos financieros, y el gasto total del país ha sido de 640.000 millones a falta de pequeños ajustes que posiblemente vayan a la alza, ¿vale? Porque ya los cálculos están, falta solamente un mes de gasto, con lo cual he cogido la estimación y yo creo que me voy a equivocar en muy poquito. Con 640.000 millones nos quedan 137.000 millones de gasto, que yo le llamo gasto político, y con unos ingresos de 565.000 millones como mínimo del Estado, es decir, que ha tenido contra los 527, este año ha sido 565 a falta de ajuste, nos hemos tenido un déficit y por lo tanto una deuda de 75.000 millones de euros. Vamos a ver, yo creo que lo que nadie discute es que tenemos que pagar el estado de bienestar. El estado de bienestar es absolutamente necesario. Ahora, ¿necesitamos gastarnos 640.000 millones? Yo creo que esta es la que tiene que ser la gran discusión de un país. Es decir, entre todas las administraciones, es decir, ¿por qué nos gastamos 640.000 millones? Es decir, cuando necesitamos 400.000 millones para el estado del bienestar y 100.000 millones, es decir, para los gastos, digamos, de deuda y financieros, que esto es una barbaridad. 108.000 millones de gasto financiero y de amortización de deuda es una auténtica salvajada. Bueno, así todo, hasta llegar a los 640.000 millones, queda una bolsa de 136.000 millones. Y esto es lo que yo llamo gasto político, en donde los políticos tendrán que sentarse, tendrán que razonar, tendrán que pensar en por qué nos gastamos 136.000 millones más y en qué. Y sobre todo, si los ingresos son 565.000 millones, oiga, no podemos seguir produciendo 75.000 millones de deuda todos los años. No olvidemos. En el año 2021, con los 610.000 millones de gasto y 527.000 de ingresos, 83.000 millones de deuda. Este año, 75.000 millones de deuda que han sido presentados por el Banco de España hace menos de una semana y media. Oiga, hemos superado el 1.500.000 millones de deuda. 1.500.000, 75.000 millones este año. Es decir, si yo me gasto 640.000 millones, es decir, ¿cómo gastándome 640.000 millones genero 75.000 millones de deuda? Es porque he ingresado 565.000 millones. El gasto crece un 4,92, un 5, los ingresos crecen un 7 y así todo la deuda sigue aumentando en 75.000 millones. Yo de aquí lo que digo es, señores políticos, señores que forman parte de la estructura política, es decir, siéntense partidos políticos, siéntense, necesitamos reducir el gasto público. El gasto público, con 640.000 millones que ha sido el 2022, ¿a dónde va a llegar en el 2023? ¿A dónde va a llegar? Porque los presupuestos generales del Estado nos indican que esperan un crecimiento del 12% en los gastos de la Administración Central del Estado, que incluye el Estado, que incluye la Seguridad Social y que incluye los organismos autónomos. Si todo eso crece otro 12%, en lugar de 640, estaremos en 670 o 680.000 millones. Este país puede, para pagar 680.000 millones, ingresar 680.000 millones en impuestos para tener un déficit cero. Eso es imposible. Eso es imposible. Y una duda, ¿el sueldo de los empleados públicos, dentro de ese cuadro que estamos viendo en pantalla, dónde está? No, vamos a ver, los empleados públicos, la sanidad tiene incluido todos los gastos de todos los médicos,
medicinas, todo, absolutamente todo. La educación tiene incluido, y los centros de atención primaria y los centros y los hospitales. Es decir, en la sanidad... sanidad y educación, incluyendo los funcionarios que trabajan en ellos. Todo, absolutamente todo. Eso es lo que nos cuesta. La sanidad nos cuesta exactamente 75, las públicas, 75.000 millones de euros en el año 2022. Y esta es la suma de las sanidades públicas de todas las comunidades autónomas. La educación suma con la sanidad pública 122.000 millones en el año 2022. La seguridad social, que incluye las pensiones, que incluye el ingreso mínimo vital, que incluye todos los otros gastos que tiene la seguridad social, que algunos de ellos pueden ser totalmente prescindibles, porque no tiene por qué gastarse la seguridad social determinados gastos que tiene y que son susceptibles de ser cortados. El ejército, la policía y la Guardia Civil es la suma de todos los gastos más todas las inversiones, más todo lo que necesita el ejército, o sea, el presupuesto que tiene Margarita Robles para el ejército español. Y ahí está incluida la aportación a la OTAN también. Todo, absolutamente todo. Los 2.000 millones extras que ha habido que presupuestar este año para empezar a colocarnos en la regulación para llegar al 2% del PIB. En la justicia están todo, la parte que está delegada en las comunidades autónomas y la parte que no está delegada, que hay comunidades autónomas que no tienen la delegación de funciones y que la asume el Ministerio de Justicia. Es decir, ahí nos gastamos 400.000 millones al año. Hasta los 640.000, ahí lo está.